A partir de este momento comenzamos a compartir una nueva columna de la consultora Factum. En esta oportunidad, una encuesta sobre las principales preocupaciones de la población. Ya le damos la bienvenida al director de Factum, Eduardo Botinelli. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Y cuál es el problema que más preocupa a la población uruguaya? Bueno, este es un estudio que hacemos regularmente para conocer efectivamente qué es lo que hoy está preocupando a la población en la cotidianeidad, es decir, más allá de lo que son las coyunturas, que obviamente van movilizando en parte lo que es las preocupaciones de la población. Bueno, ¿cómo se va reflejando eso cuando efectivamente le preguntamos? Entonces, el primer gráfico que vamos a ver, lo que nos muestra es la respuesta a esa pregunta de cuál es el problema que más le preocupa en general. Y esta es una agrupada, es decir, lo que estamos colocando son el conjunto de menciones que hay a temas económicos. Y eso suman un 40%. En segundo lugar aparece la seguridad pública con el 31%. En tercer lugar la educación con un 8%. Más abajo aparecen temas más nuevos, como el tema del agua. Claro. ¿No? Que esto fue realizado entre el 24 de abril y el 11 de mayo, es decir, todavía no estaba la peor etapa de la crisis hídrica que estamos viviendo, sobre todo en el abastecimiento en el área metropolitana de Montevideo. Hay otro 3% que menciona la salud como uno de los principales problemas y después un conjunto de menciones que son menores al 3% que lo agrupamos en un otros, que es un 12% y solamente un 3% que no opina. Entonces, cuando agrupamos todos los temas económicos, queda en primer lugar los temas económicos y en segundo lugar la seguridad pública. El siguiente gráfico lo que muestra es desagregadas las opciones de respuesta. Estas son respuestas que la gente nos da ante la pregunta. Y ahí lo que vemos es que seguridad pública aparece como primer tema cuando desagregamos los temas económicos, ¿no? Con el 31%, que es el mismo porcentaje que veíamos en la anterior, porque lo que estaba agregado en la anterior eran los temas económicos. Y ahí aparecen después el trabajo y la economía en términos generales como las dos categorías principales dentro de lo que hablábamos de temas económicos, pero la seguridad pública queda primero, el trabajo, el empleo en segundo lugar, la economía en tercero, la educación queda en cuarto lugar con un 8%, luego tenemos la pobreza e indigencia, ¿no? Como una preocupación principal centrada en el tema de la pobreza, después aparece el agua y la salud, que eran los otros que ya habíamos visto, y aparecen los precios y la inflación con un 3% que estaban agregados en el gráfico anterior hacia los temas económicos y el ingreso de los hogares con un 2% que también estaba entre los temas económicos, ¿no? Y tenemos 12% de otros y 3% de no sabe. Entonces, cuando agregamos los temas económicos, quedan primero. Cuando los desagregamos, queda primero la seguridad y hay algunos indicadores que habíamos visto en ediciones anteriores de la encuesta que aparecían más fuerte. Por ejemplo, el tema de los precios aparecía más fuerte hace unos meses que lo que aparece ahora. Es decir, bueno, hay un proceso de desaceleración, hubo un momento donde los precios subieron muy rápidamente, sobre todo los de consumo de alimentos, que eso se marcó claramente en la preocupación de la población, y hoy se habla más en términos económicos de la economía que en, por ejemplo, aumento de los precios o el ingreso de los hogares, que también sobre principios del año y segundo semestre del año pasado aparecían con más fuerza, ¿no? Visto que la seguridad pública, tomado en particular, y además porque está en proceso de discusión fuertemente este tema, lo que vemos es cómo ha evolucionado la preocupación de la seguridad pública en la población a lo largo de los últimos 2 años. El gráfico que vemos es la evolución que viene de mayo del 2021 hasta este segundo bimestre del 2023. Y ahí lo que vemos es que la preocupación por la seguridad pública pasa con un incremento sistemático, medición a medición, ¿no? Un aumento sistemático que pasa del 12 hasta el 31% en las menciones como principal preocupación de la población. Es decir, lo que vemos es que, esto lo hemos hablado otras veces también, cómo fue desvaneciéndose la pandemia como preocupación. Sí. Empezaron a emerger primero los temas económicos más fuertemente, que ahora tienen un leve retroceso, y sistemáticamente la preocupación por la seguridad va incrementándose, ¿no? Y esto se ve
que casi que no hay dos mediciones que tengan el mismo registro, salvo las que tenemos de junio y octubre del año pasado, que registran lo mismo, pero la tendencia es claramente ascendente en la preocupación de la población por este tema, ¿no? La seguridad pública. Y el último gráfico que tenemos para ver es comparando qué es lo que opinan los votantes del Frente Amplio y qué es lo que opinan los votantes de la coalición. El gráfico de la izquierda muestra las respuestas de los votantes del Frente Amplio, el gráfico de la derecha, los votantes de la coalición. Y a diferencia de lo que vimos en encuestas anteriores, no hay tantas diferencias en las opiniones. Nosotros habíamos visto que la seguridad pública y la educación aparecían como temas con mucho más fuerza en los votantes de la coalición que en los votantes del Frente Amplio. Lo que vemos ahora es que la educación efectivamente sigue siendo mayor la preocupación de los votantes de la coalición que los votantes del Frente Amplio. Es un 6% entre los votantes del Frente Amplio y un 11% en los votantes de la coalición. Y que la pobreza aparece más fuerte en los votantes del Frente Amplio con un 6% que en los votantes de la coalición con un 2%. Pero había una diferencia sustancial entre lo que opinaban los votantes de la coalición y lo que opinaban los votantes del Frente Amplio en cuanto a su preocupación, la expresión de preocupación con respecto a la seguridad pública, que lo que vemos en esta medición es que ha desaparecido esa diferencia. Y esto, de alguna forma, responde a cómo el tema se ha ido instalando en la agenda desde la propia oposición, desde el propio Frente Amplio, que termina en el llamado a sala, a la interpelación al ministro, que se va a hacer en un par de semanas. Bueno, de alguna forma, lo que estamos viendo generalmente cuando estamos midiendo la preocupación de la población es que cómo se va marcando la agenda política y mediática va permeando en la opinión pública, en la población, en cuanto a sus preocupaciones. Sin dudas, hay temas de la cotidianidad, ¿no? Los precios, el trabajo, el ingreso, que son cuestiones personales, pero aumentan o se manifiestan verbalizadamente por la gente en la medida que eso también se pone en la agenda. Bueno, ahora la seguridad pública está puesto en la agenda, es un tema de preocupación, viene aumentando la preocupación y ese aumento final que estamos viendo de incremento en la preocupación viene acompañado con un incremento que se da en los votantes del Frente Amplio y no tanto en un aumento de los votantes de la coalición. Interesante esto, ¿no? Porque mientras bajan todos los delitos en las cifras del Ministerio, y bueno, y algunos son muy objetivables, ¿no? Un homicidio, el muerto está ahí. Sí. Las rapiñas toda la vida se midieron por denuncias, obviamente, ¿no? Mientras bajan todos los delitos, aumenta la preocupación por la seguridad. Entonces ahí debemos, del otro lado dice, bueno, la culpa es de ustedes y de la gente en las redes, los que hacen más ruido y protestan más. Muy interesante un trabajo. Esto es para una clase de sociología entera, ¿eh? Muchísimas gracias, por Eduardo. favor, sea a ti. Dirigida por Eduardo, además. Exacto. Aplica en este caso. Exactamente.